conexión del ser humano. Sumérgete en conversaciones reveladoras que iluminan el camino de la espiritualidad y la expansión de la percepción humana. Únete a nosotros en este viaje de autodescubrimiento y conexión profunda en Diálogos de Evolución. Bienvenidos. Bueno, definitivamente bienvenidos. Gracias por estar acá, gracias por sumarse a este encuentro especial que estamos compartiendo. Y le damos la bienvenida justamente a Marisa Ventura, que se suma justamente a este espacio de Diálogos de Evolución. Así que bienvenida, muchas gracias por estar aquí, Marisa. Hola José Luis, hola chicas, gracias. Bueno, siempre una felicidad encontrarnos y poder charlar un poquito con ustedes. Así que gracias por la invitación y por poder estar hoy todos juntos aquí. María del Sol, ¿cómo estás? ¿Cómo llegas a este encuentro? ¿Preparada? Preparada y lista y contenta de tener esta invitada tan especial y que se hayan concertado los tiempos de cada uno. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Son 3 horarios distintos, pero esperamos que sea de su agrado los que vean esta cápsula y los que van a estar compartiendo pantalla con nosotros. Pues bueno, contenta, contenta. Gracias, José Luis. Así es, y está Marisa desde Barcelona, las mujeres María del Sol y María del Carmen desde México, y yo estoy triangulando desde Argentina, así que estamos haciendo todo esa maravillosa conexión. Bienvenida María del Carmen, ¿cómo estás? Ay, pues qué alegría volvernos a encontrar. Es como dice ya la fiesta adelantada de estos encuentros y pues muy contenta de volver a coincidir con Marisa, aparte en este resonar del corazón. Y como dicen, no, ahorita me surgió que nos veíamos, ¿no? Y decir el águila y el cóndor, aquí estamos, aunque Marisa está allá en España, pero bueno, resuena Argentina. Claro que Sí, sí. justamente. Hay muchas cosas, muchas profecías, e incluso, bueno, vamos a empezar hablando de los cátaros y de todo el legado que quedó, que se trasladó desde la zona de Jerusalén, Palestina y demás, que se trasladó hacia el sur de Francia, que fue preparado antes de que llegaran justamente las mujeres junto con María Magdalena a esa región. Y hay también profecías en la zona, así que tenemos mucho por compartir en ese sentido. Pero lo primero que quería consultar de Marisa es, ¿esto efectivamente fue algo que se fue organizando con anticipación a la llegada de este grupo de personas que acompañaban a Jesús a esa zona del sur de Francia, en Languedoc? ¿Cómo es lo que tú recuerdas, conoces, has averiguado, investigado? Bienvenido. Gracias, José Luis. Sabés que siempre a mí me gusta hacer como una línea de tiempo, porque el movimiento de los cátaros tenemos que saber que empezó en la Edad Media y que separa 1000 años entre la llegada de María Ujú. Magdalena, algunos de los discípulos de Jesús que viajaron con ella, sus hermanos, que llegan a toda esta región, como vos muy bien decís, el sur de Francia, el Languedoc, Occitania. Y entonces, ¿qué pasó en esos años? ¿No? Porque qué fortaleza tiene aún hoy este movimiento de los cátaros, que hoy hemos vuelto, y me incluyo dentro de esa movida, ¿no? De esa hermandad sagrada, de esa gente que quiso recuperar el sentir y la vida y las enseñanzas de Magdalena y del maestro Yeshua, pero hubo 1000 años. Entonces, lo que yo siempre siento como que, por supuesto, Jesús, Magdalena sembraron una semilla en la humanidad, en la tierra. Y la humanidad necesitó evolucionar para poder comprender y asimilar el mensaje de Jesús, porque Jesús fue un incomprendido definitivamente. Su reino no era de la tierra, su reino era de los cielos, como él siempre decía. Con lo cual la humanidad tuvo que ir dando como saltos evolutivos hasta que este movimiento, que surge a partir del año 1000, pero que en realidad venía ya desde muchísimos años más atrás, pero ahí tiene como un gran fervor, una gran efervescencia, vuelven con muchísima fuerza, suman mucha cantidad de adeptos, de seguidores, gente que se enamoraba de la liturgia, del movimiento de los cátaros, de estos hombres buenos y mujeres buenas, ¿no? Entonces, claro, ahí fue todo como un resurgir el siglo I
en el siglo, en el siglo XI, en el siglo X, hasta el siglo XII, podemos ir hasta el final del XII. Entonces, bueno, yo creo que son esas semillas estelares, ¿no? Que vamos volviendo porque queremos poner en práctica el proyecto de Jesús, el reino de Dios, bajar el reino de los cielos a la tierra. Entonces, claro, los cátaros tuvieron una impronta muy fuerte, muy poderosa, de este legado que deja Magdalena allí. Y yo creo que sí, que definitivamente todo se fue gestando para que ellos, a partir del año 1000, volvieran a traer toda esta energía magdalénica, crística, que definitivamente empezó a aflorar, pero que claro, fueron vistos como una amenaza. Entonces, ¿qué decirte? ¿Yo qué les puedo decir del catarismo si lo siento como en mi ser íntegro? ¿No? Es como, uy, es una emoción, porque yo creo que es una hermandad que, como dice la profecía, hemos vuelto, hemos regresado, y yo lo creo de corazón, fervientemente. Así es, vos sabés que las veces que hemos ido ahí me ha pasado más de una vez con alguna mujer que se largan a llorar cuando están en el castillo de los cátaros. Claro. Y por la memoria, pero lo que una de ellas decía es esto de sentir que estoy viviendo nuevamente acá, que estoy otra vez en casa, por decirlo de alguna forma. No se conectan con el dolor, curiosamente, no se conectan con la historia, la parte dura de la historia, sino que se conectan con la vibración tan alta que quedó en esa región y que quedó también marcada en la naturaleza que enmarca, que contiene ese maravilloso castillo, los restos del castillo, mejor dicho, hablemos de qué es lo que quedó justamente. Sí, y me gusta mucho esto que traes, porque sabés que cuando yo voy al sur de Francia o voy con algún grupo, más allá que la historia del catarismo terminó de manera trágica y cruel, digo, pero miren, tenemos que saber que fue una cultura alegre, fue una cultura del amor. El final fue tremendo, es cierto, pero recuperemos y recordemos que fue una cultura del amor, que fue alegre, que fue el momento en el cual nace el canto de los trovadores, las cortes del amor, el amor cortés, ese vasallaje amoroso que el hombre hacía a la dama, y era la dama la que decidía si aceptaba o no a ese caballero. Es la época de la poesía provenzal, de la música alegre. Es que la cultura occitana fue preciosa. Recordemos que fue la antesala del Renacimiento. Entonces, a mí me encanta esto que traes porque yo siempre digo, lo que nos tenemos que llevar y tenemos que recordar es esa vibración alta, esa frecuencia de amor, esos códigos de luz que hoy nosotros, porque volvemos, claro, cada vez que vamos al sur de Francia, las almas que resonamos con esa región, es imposible no emocionarnos cuando vamos ahí y no Ujú. sentir que ya caminamos esos pasos y que probablemente volvemos a recuperar algo que nuestra alma quiere volver a sentir. Así que coincido 100% que toda la energía que hay en el sur de Francia, el contacto con la naturaleza, el entorno, para mí es como una frecuencia de luz dorada. Eso es lo que yo recibo. Me trae así como amor, energía, felicidad, ¿no? Por eso me gusta esto de no recordemos el drama, que bueno, evidentemente habrá sido necesario en su momento para algún otro factor, ¿no? Pero conectarnos con la belleza. Sí, tal cual. Aparte hay una historia muy bonita que es la de que, bueno, estuvieron simplemente para poder ampliar un poquito más, en la parte final, que fue que estuvieron 1000 años en la región, consolidándose no solamente en Montsegur, sino también en la zona del Bugarach, cerca en los Ujú. alrededores de Rennes-le-Château. Pero lo más importante es esto, de que ellos estuvieron en la parte final 1 año y medio sitiados justamente por una eh, de las inquisiciones, de los distintos avances que se hicieron en la región, y que justamente uno de los papas, que era el Papa Inocencio III, fue el que mandó la orden de que había que ir y tratar de destruir con todo aquello que tuviera un mensaje distinto del que se compartía desde la iglesia. Y Exacto. además, el jefe del ejército pregunta: ¿y cómo hago para identificar a los que son herejes de los que no? Y la respuesta fue: tú los matas a todos, que de eso se encarga Dios.
y la consecuencia de esto fue que estuvieron 1 año y medio los cátaros en Monsegur sitiados, pero cuando finalmente deciden salir, porque ahí ya seguramente nos vas a contar bien por qué motivo ya decidieron salir de ese sitio, pero algo que me impactó mucho fue que salían tomados de la mano cantando el Padre Nuestro en occitano. ¿Qué nos podés contar Así. de eso, Marisa? Ay, sí, mira, es muy hermoso. Sabés que los cátaros tuvieron un rasgo fabuloso y es que decidieron traducir el Nuevo Testamento al occitano. Sabés que recién en el año 1969, cuando termina el Concilio Vaticano II, mirá lo que te digo, en 1969, la Mm, Iglesia ahí aprueba la traducción del texto bíblico a lenguas vernáculas. Antes la misa era en latín y solamente quien leía el texto era el cura y después daba el sermón. Ellos tradujeron, y de hecho yo tengo el Nuevo Testamento en occitano, porque ahora se puede conseguir, lo podemos comprar, aunque no lo entendamos, para mí es como una reliquia. Yo cuando lo vi sentí una emoción muy grande, porque dije, voy a entender, no lo voy a entender, no sé, pero yo quiero tener esto. Ellos tradujeron el Nuevo Testamento a su propia lengua. ¿Por qué? Porque decían que todo el mundo tenía que poder comprender la palabra de Jesús, que todos tenían que poder acceder a ese texto. Ellos rezaban el Padre Nuestro y como muy bien vos dijiste, cuando ellos iban a parar a la hoguera, porque la Inquisición sitió el país cátaro durante 35 años, el asedio empezó en el año 1209 y termina en el 1244. Entonces, ellos iban a la hoguera porque fueron quemados en la hoguera a lo largo de estos años. Por supuesto que lo último que vos mencionás hace referencia a Monsegur, y ellos iban cantando estos cantos de alabanza. Y además había una palabra que ellos decían, una palabra en occitano que cuando eran tirados a la hoguera, ellos gritaban la palabra de morí. De morí significa yo permanezco. Aunque nos tiren a la hoguera, nuestro legado va a permanecer vivo por siempre. De morí es yo permanezco, de morem es nosotros permanecemos. Y es una palabra absolutamente asociada al movimiento de los cátaros. Entonces, ellos iban entregándose por su causa. Ellos nunca quisieron, digamos, abjurar de su fe. Ellos buscaron a lo largo de su vida un retorno al judaísmo de Jesús, por llamarlo de alguna manera. Por eso eran reconocidos como los judíos del Languedoc. Y uno puede decir, pero ¿por qué los judíos del Languedoc? ¿Por qué a Montsegur, que era el altar más sagrado que tenía en el movimiento de los cátaros, que era un altar solar? Porque ellos también veneraban al sol. ¿Por qué la llamaron la sinagoga del diablo? Porque la Iglesia Católica, como ellos buscaban todo el tiempo un retorno al cristianismo más primitivo, que en realidad el cristianismo más primitivo es entrar al judaísmo, entonces la Iglesia entendía que todas sus prácticas, que seguían las enseñanzas de una mujer, que era María Magdalena, que ellos creían que había sido la esposa de Jesús, claro, la Iglesia se agarraba a la cabeza. Además, ¿por qué otro rasgo distintivo la Iglesia se va contra los cátaros y lo trata de hereje? Porque ellos, igual que en el judaísmo, decían que la conexión con Dios era uno a uno. Era una conexión mística, que no necesitaban curas, templos, catedrales ni altares. Entonces ellos decían, nosotros hacemos igual que Jesús. Vamos a orar al Padre en el medio de la naturaleza. Allí nos vamos a conectar directamente con Dios a través de una experiencia personal y mística. Claro, cuando la iglesia escuchó esto y que cada vez más gente decía, sí, queremos eso, queremos conectarnos con Dios de manera directa, la iglesia decía, ¿y nosotros qué hacemos? ¿Y los curas? Entonces, imagínense lo que fue eso, una cacería, pero la iglesia además los identificó como judíos. Es muy loco, la historia del catarismo es terrible y cómo la iglesia va contra ellos, pero ellos decidieron no abjurar de su fe, no rendirse y cuando iban a ser quemados a la hoguera, iban cantando, como bien traes, cantos de alabanza, Mm. manteniendo su espíritu alto. Marisa, uniendo esta parte que nos compartes de toda esa su conexión con, ahora lo podemos decir así, Padre, Madre, Creación, porque en esa divinidad ya se va reflejando esa presencia femenina. Y cómo unes esta parte de la profecía que decía esta parte del uno de los últimos cátaros,
que vamos a volver. O sea, la canción dice esto, vamos a hacer presencia nuevamente. ¿Cómo unes toda esta frecuencia de ellos, de esa conexión con la divinidad, con esta profecía en este tiempo presente? ¿Cómo se está manifestando? ¿Cómo la sientes tú? Ay, mira, yo en lo personal la siento muy fuerte, pero hay muchas cosas que hacemos hoy en el día a día que si la tamizamos, digamos, si la pasamos a través de la profecía, esta profecía se está cumpliendo. Primero quiero rescatar esto que traes muy hermoso de Dios creador, padre y madre. La Shejinah es el lado femenino de Dios, de lo divino, y los cátaros, al igual que Jesús, lo tenían muy en claro. Por eso, dentro del movimiento de los cátaros, las mujeres y los hombres eran iguales, eran pares, no había diferencias. Lo mismo que hizo Jesús en su ministerio, que las mujeres nunca lo abandonan, siempre lo acompañan. Jesús le da todo el lugar a las mujeres, que en el siglo I tampoco era tan habitual. Entonces, primero, este rasgo fabuloso del catarismo de volver a poner a la mujer en el lugar que le corresponde, como nunca debió de haberlo perdido, ¿no? Recordar que el Dios es Dios, Padre y Madre Creador. Y después, hoy, nosotros hacemos muchas cosas, primeramente de ser conscientes, ¿no? La conciencia de unidad, ¿no? De este Madre-Padre, Sagrado Femenino y Masculino, unido. Pero después ellos, por ejemplo, entre todas las cosas que dicen la profecía, ellos dicen que los que pertenecemos sabemos que pertenecemos. Es decir, si lo sentís en tu corazón, ya sabés que perteneces a esta hermandad. ¿Por qué? Porque te identificás con una manera de vivir, con un estilo de música que escuchás, que es esta música alegre que le habla al alma, con una manera de alimentarnos y con una manera, sobre todo, de cuidar al medio ambiente y al planeta. Y ellos decían, cuidarás al medio ambiente, cuidarás al planeta y a tu hermano con sigilo. Y esto es muy tremendo pensar que ellos ya en el año 1321, cuando Belibaste hace mención a esta profecía, dice, dentro de 700 años, los cátaros volveremos, el laurel reverdecerá y los cátaros volveremos a la tierra. Esos 700 años empezaron a cumplir en el 2021. Un primer rasgo, decía la profecía, ¿cómo nos reconoceremos? Y lo primero que dice, bueno, nos vamos a reconocer a través de los ojos. Y solamente de los ojos y el abrazo fraterno. Fíjate, en el 2021, cuando se empiezan a cumplir los 700 años, estábamos en plena pandemia. Todos teníamos el rostro cubierto y ¿qué nos veíamos? Los ojos. ¿Cuántas veces nos pasaba? A mí me ha pasado de no reconocer a la persona. ¿Y cómo buscabas? Sí, la conozco, ¿por qué? Porque le mirábamos los ojos. Entonces, ahí tenemos un primer indicio de que esta profecía, independientemente de lo que pasó o no pasó, nos marcaba el reconocimiento a través de los ojos. Luego nos va a hablar fuertemente de cuidar al planeta y al medio ambiente. Hoy nosotros hacemos muchas cosas para cuidar, separamos los residuos. No sé, cuando era chiquita yo nadie separaba, mis padres no. No me enseñaron a separar los residuos porque hace 50 años no se estilaba hacer esto. ¿Para qué? Para cuidar al medio ambiente. Empezamos a ser conscientes de la escasez del agua. Entonces antes, por ejemplo, uno se lavaba los dientes o estabas lavando el plato y la canilla quedaba abierta y el agua corría y uno se iba a hacer otras cosas. Hoy por lo menos empezamos a crear conciencia de la escasez y cómo tenemos que cuidar los recursos naturales. Y ya esta profecía nos habla de esto, de cuidar estos recursos naturales, de cuidar al planeta, de cuidar al medio ambiente. Y lo dejaron escrito en el año 1300. Digo, qué fuerte, ¿no? Y después tienen algo donde dice que ha llegado el momento de la transmutación alquímica. Entonces nos va a hablar de un retorno al todo. Y después va a decir, esta iglesia del amor no tiene arcanos ni iniciaciones. Es decir, salvo la verdadera frecuencia del amor. Y que si queremos que la humanidad cambie, el mundo va a cambiar, pero solamente si nosotros nos cambiamos a nosotros mismos primero. Es decir, si nosotros hacemos el trabajo personal, ese trabajo personal va a modificar nuestro entorno y por ende esa semillita que vamos a estar implantando cada día en esta humanidad se va a ir replicando, pero el trabajo primero queda en nosotros. Y ellos ahí lo dejan muy en claro.
empecemos por nosotros, empecemos por casa, porque nadie va a cambiar, no va a haber un cambio planetario que del día a la noche va a transformar la humanidad. No, no, hay que trabajar, señores, tenemos que ponernos las pilas, como se dice en Argentina, y hacer el trabajo personal. Así que yo creo que esto está ocurriendo. ¿Lo vamos a ver de la noche a la mañana? No. No los vamos a ver porque además vamos evolucionando en distintos niveles, ¿vieron? Nos vamos despertando, este es mi sentir. Yo a veces soy muy positiva y digo, ay, es increíble, qué felicidad, cuánta evolución. Veo cómo la espiritualidad hoy es, pero tan fuerte a nivel mundial, pero después también vemos la oscuridad, ¿no? Que el trabajo hay que seguir haciéndolo muy fuertemente. Yo creo que hay un despertar espiritual inmenso, muy grande, pero que claro, la luz también llama a la sombra. Así que hay que batallar, ¿eh? Y mucho todavía. Así es. Gracias. Maritza, Eh, hacías este comentario sobre la frecuencia del amor. Sabemos que los cátaros tenían esta manifestación de seguir las enseñanzas del Maestro Jesús y que va relacionado con todo también lo que este simbolismo que manejaban ellos para poderse resguardar en ese tiempo. Por ahí estaba consultando y sé que no solo la cruz es la que manifiesta que ellos están presentes en la arquitectura, que es lo maravilloso que tú ahorita estás viviendo al estar viajando y llevando grupos, al igual que José Luis, reconectar con estas memorias, ¿no? ¿Cómo es para ti, si tienes algún indicio de otro simbolismo que también está llamando la atención a los esencias que dices, en efecto, que estamos recordando este momento que a lo mejor se vivió en la historia, que participamos? ¿Sabes de alguna otra simbología que manifieste en la arquitectura de los cátaros? Sí, hermosa tu pregunta. Ellos, cuando vemos la cruz occitana, no está asociada al sufrimiento de Jesús. Eso es importante aclararlo porque ellos no creían en la cruz como herramienta de... Para ellos había sido un elemento de tortura y tiene mucha lógica. Entonces, no veneraban la cruz, pero la cruz occitana, la que vemos que tiene 12 perlitas a su alrededor, esa cruz nos va a hablar de la conexión cielo-tierra, ¿no? Y las 12 perlitas nos recuerdan a los 12 apóstoles, las 12 tribus de Israel, recuerdan los 12 signos del zodíaco. Tiene mucho esoterismo, mucha información, pero sobre todo nos viene a hablar de esta unión cielo y tierra, de bajar el reino de Dios a la tierra, de hacer lo de arriba como lo de abajo. Esa es la simbología de la cruz occitana. Otra imagen muy potente del catarismo es la paloma. Es una simbología que, bueno, es tal vez la que más del movimiento de los cátaros, que representa al Espíritu Santo. Ellos creían que habían recibido el don de sanar a través de la imposición de manos por línea directa del Espíritu Santo, por conexión directa. Entonces, la paloma es una simbología muy fuerte que nos recuerda este Espíritu Santo, ese soplo divino, creador, y es algo que los identifica muchísimo. De hecho, hay muchas tallas, mucha simbología que vamos a encontrar en infinidad de iglesias y distintos lugares. Y esta paloma también se transforma en una oca. Ahí está, preciosa, amo la cruz Dice, occitana. ¿Mm? Hermosa, ahí la esta, vemos con las perlitas. y seguramente le reconoces, es una foto de ahí de Monsegur, propiamente dicho, que está en la calle, digamos, en las paredes de alguna de las casas. Es preciosa y además me encanta que sea azul también, porque el color azul representa muchas cosas, representa es el color de la Merkabah, ese carro de fuego que asciende a los cielos, es el color de la monarquía, aunque es un poquito más azul Francia, pero tiene esta connotación, ¿no? Sí, es preciosa, preciosa, y por eso también nos recuerda el celeste del cielo y esta unión que ellos todo el tiempo buscaban, hacer lo de arriba como lo de abajo, lo de adentro como lo de afuera. Y esto también nos lo va a recordar Tomás en su Evangelio. Va a decir, quienes trabajemos para hacer lo de arriba como lo de abajo, lo de adentro como lo de afuera.
Y Tomás dice, cuando lo masculino no sea masculino y lo femenino no sea femenino, allí habremos entrado en el reino de los cielos. Entonces, esta cruz representa exactamente esto. La paloma representa al Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, que vive dentro nuestro, a través del cual los cátaros creían que habían recibido el don de la sanación a través de la imposición de manos. Esta paloma, que también se transforma en una oca. Y la oca es, fíjense, es el Languedoc, la región, es la lengua de Oc. Oc en occitano significa sí, es decir, es la lengua del sí, es la lengua de lo positivo, de lo alegre, de aceptar el llamado, ¿no? De rendirse al camino divino. Y la oca, para los cátaros, era un animal de gran veneración. ¿Por qué? Porque decían que la oca tenía y tiene una triple dimensión. Es aérea, es acuática y es terrestre. Ellos creían que la oca era un animal que traía mensajes del más allá. Y a partir de aquí surge algo que no sé si ustedes lo conocen como tal, en España sí, en Argentina también, que es el juego de la oca. El juego de la oca viene del movimiento de los cátaros. Allí, si bien se transforma en algo lúdico, en realidad es un mapa de simbología para poder llegar al camino de Santiago de Compostela, para poder llegar a Santiago de Compostela. Cada una de las casillas representa algo. Por ejemplo, donde había un puente, donde había un lugar para refugiarse, donde había peligro, donde había un río para bañarse o para tomar agua. Pero claro, ellos dejaron toda esa simbología a través de este juego de la oca, que es muy fuerte porque miren, yo estoy estudiando, si Dios quiere, en breve voy a ir a dar una charla a México de la Virgen de Guadalupe y María Magdalena, que tienen muchas cosas en común. ¿Y qué pasa? Pasa que a lo largo de la investigación van surgiendo cosas, y hace un rato estaba analizando algo que tiene que ver con la Virgen de Guadalupe, el planeta Venus, los templarios, el número 58, que ya lo tenía estudiado y estoy armando mi presentación, y no sé qué, estoy buscando una imagen, una pintura, y en esa pintura me aparece que el número, la casilla 58 del juego de la oca es la calavera. Y la calavera en hebreo significa Gólgota, perdón, el Gólgota, donde fue clavada la cruz de Jesús, en hebreo significa calavera, y la calavera siempre está con María Magdalena. Pero bueno, es el número 58, es muy fuerte, porque el 5 y el 8 representan a Venus, que cada 8 años se forma la estrella de 5 puntas, bueno, medio una locura, a mí me van pasando estas cosas. Pero bueno, este aquí que el juego de la oca era toda la simbología oculta para que la gente creyera que ellos estaban jugando un juego, algo lúdico, pero en realidad contenía información. Daba muchos datos, dónde había que ir, dónde no había que ir. Entonces, el juego de la oca también nos transporta allí, como el tarot. El tarot que hoy se habla, el tarot de los cátaros, también no era una carta divinatoria, una baraja divinatoria, sino que es un libro mudo de sabiduría revelada que trae mucha información también. Así que bueno, hoy creo yo que hoy hay cantidad de oráculos, de tarot y el catarismo, bueno, hoy recuperamos también todas estas cuestiones más herméticas, no más esotéricas, que a veces no hay mejor manera de esconder algo que a la vista de todos, ¿verdad? Entonces uno podría creer que el tarot es bueno, sí, es una baraja divinatoria, que la iglesia la prohibió totalmente, allí el Papa Gregorio IX, sí, el Gregorio IX. Entonces, fíjense el temor, ¿no? A lo oculto, a lo secreto, a los misterios, y cómo hoy, gracias a Dios, podemos charlar de estas cosas, traerlas a la luz sin temor. Pero hoy todo esto nos empezó a rodear de nuevo, toda esta simbología está muy vívida. Presente en todos. Sí. María del Sol, por favor, ¿nos podrías compartir si hay alguna pregunta o las personas que están en la página que queremos también abrir la posibilidad para realizar alguna pregunta a Marisa a partir de ello? Sí, claro que sí. Pues aquí hay varias personas conectadas, han estado fluctuando y cada vez conforme va hablando Maritza, se quedan a escuchar esta entrevista. Entre ellas Cita Grau, que les manda saludos a todos.
Feliz de verlos juntos, compartiendo. Os abrazo, gracias por compartir esta semilla crística. Está también nuestra hermana Edi Duarte, que físicamente no puede estar, pero virtualmente nos está mandando saluditos. Está también aquí dejándonos un mensajito. Estoy recordando cuando recién fuimos al viaje del Camino de la Flor de Lis. Al llegar a Monsegur lloré de emoción y al sentir ese lugar fue como no ser feliz aquí con tanta belleza, aquí con tanto amor que se siente ahí. Débora Marino también les manda saludos. Qué linda. Letzi Galvez también nos deja saluditos. Lucrecia, está también Omela de Paola, que dice, hola, estoy en Barcelona, ¿será posible escuchar a Marisa contar un poco de la conexión de María Magdalena y los cátaros con la montaña Montserrat hoy en día? Gracias. Muchas gracias a todos los que están dejándonos mensajitos, saluditos, bienvenidos todos. Si hay alguna duda o pregunta, por favor, compártanlo en el chat. Adelante, José Luis. Sí, antes de seguir, comparto Cita Grau, que es una de las mujeres que está conectada, también es la escritora es de Tarragona, ahí muy cerquita de Barcelona. Y ella escribió un libro hace poco que se llama La voz silenciada, María Magdalena, Mujeres empoderadas en Tarragona y en la historia. Así que estamos todos como en mucha resonancia justamente y llamando mucho Barcelona, Montserrat, bueno, todo lo que es la zona de los cátaros, que es muy cerquita también ahí al sur de Francia. Así que bueno, abro el espacio para que puedas compartir lo que Sí. sientas, contestar a estos aportes. Bueno, a Cita la conozco también, no en persona, pero estamos mucho en contacto. Le mando un beso enorme. Bueno, Débora Marino también, a todas las personas que dejaron mensajitos tan lindos, muchas gracias. Y me gustaría contar un poco de este vínculo entre Montsegur y Montserrat. Fíjense, Ujú. uno parecería ser el Monte Seguro y el otro el Monte Cerrado. ¿Qué pasó entre estos dos lugares tan emblemáticos también para el catarismo? Porque recordemos que en el año 1244, cuando se produce la última gran quema de los perfectos cátaros, la tradición cuenta que la noche anterior o unos días anteriores a esta gran quema, un grupo de cátaros logra escapar. Y la tradición dice, bueno, escapan con los tesoros. No pensemos que es tesoro de oro, de dinero, de cálices, de nada de eso, porque nada de eso se llevaban. Los cátaros, un pueblo muy humilde, que hacían una vida muy caritativa, no estaban ni por el oro ni por el dinero, sino estaban por la iluminación espiritual, el camino de conocimiento para llegar hacia Dios. Y lo que ellos se llevan, ese tesoro con el cual ellos supuestamente escapan, era ni más ni menos que sus enseñanzas, su sabiduría, probablemente la profecía. Y hay una tradición que sostienen que escapan 3 hombres y una niña, y que habrían llegado a Montserrat. De hecho, hay un camino que une, que es el camino de los Bonhoms, que une a Montserrat con Montsegur. Y allí hay muchas versiones de todo. Ustedes saben que hay cosas que podemos hablar y podemos sentir y que nos resuenen en el corazón, pero que si vamos a buscar pruebas fehacientes, probablemente hay cosas que no vamos a encontrar. Pero sí, esta tradición oral sostiene que ellos esconden en Montserrat lo que se daría a conocer como el libro roso o el libro rojo, que habría sido el evangelio escrito de puño y letra por Jesús o el evangelio que Jesús habría dictado a Magdalena y Felipe, porque una de las versiones dice que Felipe llega con Magdalena también al sur de Francia, ese Felipe del cual también vamos a tener un evangelio y que va a ser el que de alguna manera nos confirme que María Magdalena era la esposa de Jesús. Y siempre digo que así como tomamos los evangelios apócrifos para dar crédito a los abuelos de Jesús, que no están en los canónicos, Joaquín y Ana, bueno, si tomamos un apócrifo para dar crédito a los abuelos, ¿por qué no podemos tomar al apócrifo de Felipe para darle entidad a la unión entre Jesús y Magdalena? Están en la misma categoría, con lo cual para mí es tan válido uno como el otro. Entonces, dice la tradición que durante más de 300 años estuvo custodiado allí
supuestamente el tesoro de los cátaros y también este libro roso, que sería un libro que tiene tapa como de piel, que sería de una piel color roja y que sería estas escrituras del maestro. Si bien lo que sabemos es que Jesús fue un maestro oral, que supuestamente no dejó nada por escrito, sí está esta teoría de que este libro habría estado escondido allí. Y que, bueno, sabemos que los cátaros que logran escapar y algunas familias anteriores se van a instalar en lo que conocemos hoy como Cataluña. Y aquí sí hay crónicas de la época, muchas, donde dicen que movimientos de los cátaros, de estas familias cátaras, se instalan en lo que es el área que hoy conocemos como Cataluña. Y de hecho, fíjense, Cataluña, catarismo, la bandera de los cátaros, la región occitana, es amarilla y roja, la de Cataluña es amarilla y roja. O sea, cuando escuchamos hablar catalán parece que escucháramos hablar francés, porque tiene también una integración con el occitano. O sea, digo, ¿no? Si tiene 4 patas, ladra y mueve la cola, es perro. Absolutamente. Y bueno, esta es la tradición sobre todo. Y también la Virgen Negra, la moreneta que está en Montserrat, hace referencia a María Magdalena, porque sabemos que desde tiempos inmemoriales la Virgen Negra nos recuerda a María Magdalena, porque está asociada al Cantar de los Cantares, esa mujer negra quemada por el sol, y definitivamente está asociada a Magdalena. Sabemos que si bien hay 450 vírgenes negras en el mundo, más de 250 están en el sur de Francia. Y el auge fuerte de la Virgen Negra aparece en la Edad Media, en la época del movimiento de los cátaros. Así que bueno, es como todo un entramado, ¿no? Que vamos tejiendo, descubriendo esta historia. Sí, aparte que está todo completamente relacionado y nos permite de repente poder ir enlazando todo, incluido por ejemplo como con esta cruz, la cruz de Camargo, Qué que es hermosa la tuya, me encanta. que es la cruz de María Magdalena, pero que este es el símbolo de San Marie de Lemer, justamente, el símbolo de la ciudad, y que tuvimos la oportunidad justamente de recibir en sueños este símbolo. eh, bueno, creo que fue cerca del 2013 aproximadamente, es decir, varios años antes de visitar esa región que es San Marie de Lemer, en donde, como bien dices, una de las cosas que se hace es adorar a la Virgen Negra y que también ellos hablan para justamente aquí está María del Carmen con la Virgen Negra de San Marie de Lemer, justamente. Y la pregunta es esto, ¿no? De que hacen una asociación directa también de la Virgen Negra, tanto con María Magdalena como con Sara. ¿Eso también lo Sí, pudiste ver? ¿Pudiste ver cuál es el origen de eso? sí, mira, ¿sabés que la negrura no tiene que ver con la tez? Tiene que ver con que estuvieron ocultas, una como esposa de Jesús y la otra como la hija. Entonces, en realidad, se las pintaba de negro porque estuvieron enterradas. Fue una verdad acallada, oculta, negada. Claro, Entonces, por eso se las pintaba de negra. Si bien Sara tiene otra tradición, que es la tradición de los gitanos. Bueno, es la patrona y la santa de los gitanos. Por eso la iglesia reconoce y respeta la veneración a Sara. Y encontramos a Sara dentro de la cripta de la iglesia de Saint Marie de la Mer, que recuerda esas aguas que recibieron a Magdalena, a María Salomé y a María Jacobé. Junto con Sara, uno puede decir, es sospechoso, porque Santa Sara no está en el calendario litúrgico de la iglesia, pero la iglesia eh, la respeta a Sara como la santa patrona del pueblo gitano. Y entonces para ellos Sara era egipcia. Esta es una historia. Y al ser egipcia, esta niña egipcia que llega con María Magdalena allí, tenía piel morena. Para la otra versión de la historia, la otra versión de la Iglesia del Amor, la Virgen Negra está asociada a Magdalena como la esposa oculta, la esposa perdida del cristianismo, y Sara, su hija, junto con ella. Y de hecho, miren, si recordamos, están asociadas al Cantar de los Cantares. El Cantar de los Cantares dice, morena soy, pero bella, hijas de Jerusalén. ¿Y por qué Magdalena, asociada simbólicamente a esta novia, esposa,
de Jesús y Jesús reconocido como el novio esposo sagrado del Cantar de los Cantares. Y esto tiene que ver con Orígenes, un teólogo de Alejandría del año 200. Va a ser el primero que va a asociar a María Magdalena y a Jesús con los novios esposos del Cantar de los Cantares. Hay que decir que el Cantar de los Cantares es el texto más erótico que tiene el texto bíblico, que no habla de Dios, ¿no? Y a partir de aquí, la asociación de Magdalena con el Cantar de los Cantares, con la Virgen Negra, al haber estado oculta, al igual que Sara. ¿Y qué se lee el 22 de julio, el día que se celebra a Magdalena? El Cantar de los Cantares. Fíjense si no es como una locura, ¿no? Porque el Cantar de los Cantares que habla del amor apasionado, erótico, entre Salomón y la Sulamita, que ya Orígenes en el año 200 va a decir que María Magdalena es la esposa de Cristo, y en esa época no era una locura pensar que Jesús había tenido esposa. Y después vamos a encontrar a San Bernardo de Claraval, quien funda la Orden del Císter en el año 1099, que deja más de 90 comentarios al Cantar de los Cantares y que reconoce que María Magdalena es la esposa de Cristo, como Cristo, el esposo de Magdalena, en el Cantar de los Cantares. Entonces ahí se vuelve a unir absolutamente todo. Por eso el negro de la Virgen Negra en relación a Magdalena hace referencia, es una veneración, la Virgen Negra es muy antigua, es muy anterior, inclusive a Jesús y al siglo I y a Magdalena, nos recuerda a la Madre Tierra, pero en la Edad Media vuelve fuertemente para asociarla a Magdalena como oculta, ¿no? Entonces es muy hermoso ver cómo hoy todo esto vuelve a salir a la luz. Así es. Ahorita, Maritza, estás puntualizando mucho esta parte de la maestra María Magdalena, muy presente en los cátaros, en ese resguardo del grial, que ahora ya se puede hablar tan abiertamente, y todo esto de conexión con la diosa y con la parte femenina. Por ahí estaba consultando para prepararnos en esto y me llegaba esta pregunta. ¿Los merovingios tienen algo que conectar con los cátaros? Porque esa es una continuidad de una línea de reyes, y como que me quedé con esa pregunta y quisiera preguntártela a ti. ¿Qué tiene que ver los merovingios con los cátaros? No tienen punto de encuentro directo, pero sí le debemos a los merovingios que hayan sido la continuación de lo que se cree fue este linaje, esta estirpe sagrada, esta descendencia de Jesús y María Magdalena. Los reyes merovingios se autoproclamaban descendientes de la unión de Jesús y Magdalena. Ellos decían que por sus venas corría la misma sangre que la sangre de Jesús, que la sangre de Magdalena, porque ellos eran descendientes a través de la rama femenina, es decir, a través de Sara. Ellos recuerdan a Magdalena y a Sara. Entonces, los cátaros hay que decir que fueron descendientes de las enseñanzas de Magdalena, pero no descendientes cosanguíneos, como sí se autoproclamaban los merovingios. Es decir, tienen puntos de encuentro los merovingios, pero recordemos que el último merovingio, estamos hablando del año 697 de Dagoberto, hasta el año 1100, donde el catarismo toma fuerte auge, tenemos ahí 200 y pico, casi 300 años. Pero los cátaros hay que reconocer que no eran descendientes de sangre, eran descendientes de enseñanzas. Era una descendencia espiritual que ellos recogen. Los merovingios dejaron un gran legado por autoproclamarse. Bueno, hubo 39 reyes merovingios, que no fueron pocos, y eran llamados los reyes hechiceros, estudiaban el símbolo de Salomón. Bueno, ellos fueron quienes imponen la flor de lis, que es un símbolo masculino, por un lado, como la representación de la monarquía de Francia, y dice que la flor de lis, al tener 3 pétalos, son los 3 hijos de este sagrado linaje. Van a imponer o van a elegir como tótem personal de la Casa Franca a la abeja, y la abeja, otro símbolo que hablábamos hace un rato, que me preguntabas de los símbolos, la abeja, fuertemente. Bueno, ¿por qué? Porque para ellos la abeja representaba a Magdalena. Es esa reina madre, es un matriarcado, ¿no? Entonces, ¿cómo ella va a ser representada? Un símbolo masculino, flor de lis, un símbolo femenino, la abeja. Siempre buscaban el equilibrio los merovingios, femenino-masculino. Por eso estudiaban también el símbolo de Salomón, la estrella de David,
que nos recuerda la unión del femenino y el masculino. Entonces, todo esto va a llegar al movimiento de los cátaros, por supuesto que sí, pero unos son los descendientes cosanguíneos de Jesús y su descendencia, y los otros quienes recogen una tradición espiritual, una, digamos, iglesia bien entendida, como lo que significa la palabra iglesia, que viene del griego eclesia, que significa comunidad. Los cátaros, al igual que Jesús, lo que formaban no era un templo de piedra, sino una comunidad de personas que vivían afín a un mensaje, a un estilo de vida, a una conexión con Dios y la naturaleza. No Hay sé si algo, respondí ahí. sí, sí, muchas gracias. Ha sido muy interesante, incluso cómo fue que terminó el último rey merovingio, porque es asesinado justamente por un familiar, un sobrino que pedía justamente una dádiva o un perdón, digamos, de parte del Papa, y que cuenta la historia de que el Papa le dice de que no puede servir a dos reyes. O Exacto. sea, o era el Vaticano o era a su rey merovingio, y termina justamente asesinando al rey, a su tío. ¿Has estado también en contacto con el museo en donde está, digamos, reflejada esa historia? Bueno, no sé si hablamos del mismo lugar, porque este último merovingio se va a esconder en René-le-Château. Ujú. Entonces cuenta la historia que él se esconde en René-le-Château y se pone como de nombre, digamos, plantar, que significa verde retoño. Y a partir de aquí también todo lo del verde retoño tiene que ver con el laurel, tiene que ver con ese verde, eso que reverdece, ese laurel que representa triunfo. Entonces, tal vez no estuve en el museo que mencionaste, no sé, he estado en tantos lados y se me pueden pasar cosas, ¿eh? Así que no sé de cuál me decís, pero bueno, sí sé esta Sí, historia de este último merovingio. sí, tal cual. A mí también se me van mezclando las ideas con respecto a eso, pero lo más importante es de que existe una línea que está directamente conectada, que ha transcurrido también a la vez en distintas regiones de Francia. Sí. Y a punto tal, una de las cosas que solemos hablar, que es la gran diferencia que hay de el reconocimiento a María Magdalena en Francia y el reconocimiento a María Magdalena en América, que durante muchos siglos, o incluso hasta ahora, no ha sido reconocido de la misma manera que sí se le recuerda. No solamente se le reconoce, sino que se le recuerda en Francia. Sí, así es. Aquí yo creo que, bueno, ahora digamos, el fervor o el auge o el reconocimiento a Magdalena es muy grande en todos lados, ¿no? Pero bueno, creo que hoy tanto América Latina como Europa hay un resurgir muy fuerte de su Claro. presencia, de su energía, ¿verdad? Entonces, bueno, todavía hay un gran trabajo por seguir haciendo para devolverle como su lugar, ¿no? Su lugar, volver a poner el femenino en el lugar que le corresponde. Así que bueno, ahí estamos todos trabajando en ello. En eso estamos, y esta red de corazones sintientes se está expandiendo y consolidando mucho a lo largo del planeta. Y quería hacerte una consulta más respecto del tema de los templarios. Viste que abrieron Arcadia, que es justamente el primer templo templario abierto al público, creo que es el único abierto ahora, después que fue prohibido allá por el año 1400. Se ha abierto en Capilla del Monte, y ellos hablan mucho acerca de que ellos traen también no solamente la historia canalizada o demás, sino que ellos traen información concreta acerca de María Magdalena, amparada en distintos documentos, y que hablan mucho de la importancia de la región de Rennes-le-Château y alrededores, y que dicen que hay parte de esa información que va a salir a la luz en breve, y que va todo como de la mano de este renacimiento o este auge de María Magdalena. Para ti, ¿cómo resuena el tema de esta organización de los templarios, que también se autodefinen como una organización militar religiosa? Mm. Que esa es la forma en que ellos se autodefinen. ¿Cómo lo sentís vos? Yo no conozco el proyecto Arcadia, no estuve, no tuve la oportunidad
de estar allí. Em, Verdaderamente los caballeros templarios fueron una orden sacro militar, es cierto, pero yo creo que hoy hay que dejarle en ese momento eran las espadas, ¿verdad? Hay que dejar eso de lado y probablemente recuperar, como estamos haciendo, un legado que fue custodiado. Yo amo a los caballeros templarios, a la orden formada en el 1118, fundada en Jerusalén, y que ellos hayan sido el brazo armado de María Magdalena, porque en una época fue necesario un brazo armado militar, poderoso, de custodia, de defensa, de defender y de custodiar su cuerpo, sus restos, sus reliquias, porque se robaban. Sabemos que las iglesias, sobre todo en la Edad Media, la iglesia que no tenía una reliquia para que la feligresía pudiese ir a pedir milagros a un santo, esa iglesia perdía feligresía, caía en desgracia, nadie iba. Entonces había hasta una lucha de poder por las reliquias y fue menester proteger digamos, los restos de María Magdalena, que hoy se exhiben en el sur de Francia. Pero a mí no sé qué decir con respecto a ellos, no conozco la organización, la verdad que no lo sé, pero por eso digo, hoy siento que la espada tiene que ser una simbología de unir el cielo con la tierra, y todo lo que se haga, si se hace desde un lugar genuino, honesto, en coherencia, para devolverle el lugar a Magdalena. Y yo creo que ella hoy vuelve fuertemente, porque yo creo que hoy hay una necesidad inclusive de querer saber de Magdalena. Infinidad de personas hay canalizando a Magdalena. Hay miles de oráculos de Magdalena, libros que hemos escrito muchísimas personas y que seguiremos escribiendo para recuperar su memoria, su legado, su experiencia de vida. A Magdalena hoy se le estudia desde muchísima cantidad de aristas. Y a mí me parece fabuloso, siempre que no confundamos, porque yo digo, a Magdalena ya le reescribieron la historia un papa, Gregorio Magno, no volvamos a reinventarle y a reescribirle. Magdalena fue un personaje real, una mujer que vivió en esta tierra, que caminó igual que caminó el Maestro Jesús. No es producto de una leyenda, un mito o un personaje bíblico inexistente. Con lo cual, a veces me da esto de ver cosas que se ponen en nombre de Magdalena y a veces confundimos a la gente o se confunde a la gente. Yo trato de siempre mantenerme dentro de lo que se pueda con cierto rigor en su vida. Sí tomemos su mensaje espiritual y eso me encanta porque verdaderamente que me encanta cómo se habla de su vida y cómo podemos llegar a muchas conclusiones a partir de su hacer, de lo que ella hizo, de lo que ella dijo, a partir de su evangelio. Podemos interpretar mucho ese corazón que fue tan compasivo, una mujer tan amorosa, tan valiente, ¿no? Tomemos todos los ejemplos que ella nos ofrece, pero a veces digo, ojo, seamos cuidadosos en no volver a reescribirle una historia que no fue la de una mujer verdadera. Y una vez escuché a Claro. Kathleen Cowan, ¿no? Por ahí me escucharon decirlo por ahí, que Kathleen un día dice, bueno, pero es que María Magdalena no es una Barbie, que le vamos cambiando el vestido según hoy le hacemos esto, mañana. No, fue una mujer de carne y hueso real, que gracias a Dios nos dejó un evangelio precioso, nos dejó, toda ella es un mensaje hermoso. Entonces, digo, bueno, siempre apelemos a nuestro propio discernimiento y a qué nos resuena en nuestro corazón, ¿verdad? Así que yo Así creo es. que hay mucho más por seguir develando de esta mujer, sin dudas. Sí, hay algo que en ese sentido, digamos, también hay algo que me hace ruido, que esta es la verdad, digamos, de lo que a mí me pasa, de que yo empiezo este camino, pero justamente por un llamado que empiezo a sentir de María Magdalena, y yo fui el primero que empezó a cuestionar todo eso, porque es como que decir, o sea, primero que nada, que quién era Magdalena, que en ese momento no tenía idea, tampoco había tanta información. Pero al margen de eso es el sentir el llamado y decir, no sé quién es, pero lo siento acá y voy y lo hago. En mi Claro, caso fue que ella me invita a ir al lago Titicaca, en donde yo empiezo a conectar más con esa conciencia y que curiosamente en el lago Titicaca la Virgen de Copacabana también es una Virgen negra. negra. Oh, Oh, entonces, casualidad, claro.
casualidad. Entonces, en ese momento yo intentaba interpretar lo que era, que obviamente después cuando pudimos visitar Montserrat y empezar a comprender, digamos, también cómo se va integrando a la historia. Pero en esta gran cantidad como de información o de sacerdotisas de María Magdalena, que generan un poco de ruido, pero para aquellas personas que de repente están en esa búsqueda, em, parte de lo que yo siento compartir es un mensaje que yo recibí en algún momento de María Magdalena, que ella decía, bájenme, que yo voy caminando a la par de ustedes. Exacto, Y yo no era sacerdotisa de María Magdalena, yo era sacerdotisa de la diosa, o si quieres, sacerdotisa de Isis. Entonces es como que había que sacarla del foco de la divinidad y ponerla a ella como lo que dice justamente en el Evangelio, que es tu hermana, tu maestra, tu compañera del camino, pero alguien que viene con nosotros. Sí me hace exacto. ruido a veces esto de que detrás de María Magdalena es como que hay toda una, quizás distintas personas por el motivo perfecto que sea, como cambiándole los vestidos o cambiándole las enseñanzas. Para aquellas personas que empiezan a sentir este llamado con respecto a María Magdalena o este, sí, digamos, este cosquilleo en el corazón, ¿qué les podría sugerir a esas personas para que puedan seguir en ese camino? Me encanta todo lo que decís y avalo 100% cada una de esas palabras, porque hoy ya no es un enigma María Magdalena. Durante siglos se decía, ah, esta mujer enigmática, que... Hoy María Magdalena ya no es un enigma. Hoy tenemos mucha información y de la buena para poder saber quién fue, quién no fue, y para poder conectar con su energía, porque Magdalena también es una energía y es una frecuencia. Yo la siento, la experimento, como seguro nosotros y las personas que nos están viendo, si nos están escuchando, nos escucharán, es porque ya sintieron esa conexión en su alma con la energía magdalena, que la energía magdalénica es una energía de amor, es una frecuencia de luz divina, es una energía amorosa, de compasión, de ponerme en el lugar del otro, de poder aceptar lo que me viene en la vida, entendiendo que lo que me pasa en la vida, todo, lo bueno y lo malo, forma parte del plan de Dios. Y por algo me pasan las cosas, para aprender, para seguir evolucionando. Entonces, hoy tenemos que apelar a seguir desarrollando nuestra intuición. Y la intuición muchas veces se nos manifiesta a través del corazón. Cuando apelamos a nuestro espíritu crítico y decimos, esto me cierra, esto no, con esto vibro y con aquello no. Bueno, con lo que no vibras es porque por ahí no es tu camino. Entonces, estar siempre muy abierto a qué me pasa con esta información que recibo. A mí me pasa mucho que yo estoy leyendo algo. Una forma de meditar para mí es leer los libros. Yo me voy, leo los libros y empiezo a vivir lo que el libro me trae, ¿no? Y me conecto y me emociono y después sueño. Esa es mi manera como de meditar y de conectar. Por más que yo a María Magdalena le hablo como una hermana todo el tiempo, ¿eh? Para mí es acá, está acá al lado y le hablo y parezco una loca a veces, pero es mi guía, es mi Bienvenida, consejera. Claro, sí, hace años. Mira, un amigo un día me dijo, Marisa, no estamos locos ni solos. No, no, yo sé, somos millones. Hoy lo podemos decir sin temor a que nos crean que estamos locos. Pero bueno, a mí me pasa esto, y hay cosas que por ahí vengo leyendo un libro y estoy fascinada, enganchando, y de repente digo, ¿qué? No, con esto no puedo, pero lo otro me encantó. Entonces tomo eso otro que le hizo bien a mi alma, y esto otro que digo, ah, no, pero esto no puede ser, esto no claro. lo siento, lo dejo pasar y sigo. Así que bueno, apelen a la intuición, apelen al corazón, apelen a las manifestaciones. Mis manifestaciones, por ejemplo, son a través del olfato. Yo me conecto con el aroma y el aroma me transporta. Entonces, hoy nuevamente volvamos a permitirnos despertar los sentidos, que durante mucho tiempo, si alguien contaba algo de esto, decían, uy, ¿esta en qué secta está? Que dice que, Así es. bueno, hoy volvamos a despertar estos dones, que nos han hecho acallar durante tanto tiempo. Y Magdalena se nos va a hacer presente, porque cuando Magdalena se quiere hacer presente en la vida de alguien, es muy insistente y no te abandona, no te deja hasta que no empezás a indagar
qué le pasa a ella con vos o qué tiene tu alma para recuperar al lado de esta mujer. Es una vibración preciosa y yo le doy gracias a Dios cada día en mi vida que Magdalena se me haya presentado y me haya dado un propósito. La verdad es esa. Así que bueno, ahí Me vamos. siento, me siento identificado con esas últimas palabras. A mí también me dio un propósito y me sacó de mi anterior trabajo, de mi anterior profesión científica, para poder engancharme en esto que se transformó efectivamente en mi vida y permitió que se abriera toda esta oportunidad de conocernos y de estar compartiendo este encuentro. María del Sol, tenés justamente comentarios que han estado haciendo también de las redes antes de hacer el cierre de este encuentro. Sí, claro que sí, José Luis. Bueno, Débora Marino está muy emocionada por todo lo que estás compartiendo y pues agradecida por todo lo que nos estás abriendo luz, discernimiento, escuchar al corazón. Y bueno, pues siguieron entrando más conocidos y como dices tú, el agradecimiento a la enseñanza de la maestra y a través de tu experiencia, bueno, se amplía más. Así que bueno, aquí te siguen dejando saluditos y agradecimiento por todo lo que compartiste en esta transmisión. Qué lindo, gracias, gracias. Todo lo compartido por todos, la verdad que precioso. Sí, justo también están hablándonos estaba viendo un último mensaje de Ornella que habla de los tapices de la dama y el unicornio. Creo que solamente hablar de esos tapices tenemos otro programa más, por lo menos. Sí, totalmente. Primero porque son una maravilla. Cada uno de los tapices tiene una simbología asociada a Magdalena y a Jesús. Hace poco, miren, hice una o dos entrevistas, hice un video estando en la abadía de Glastonbury y me han hecho un video hablando de los unicornios. Y luego tuve una entrevista también, algunas personas no sabían que los unicornios estaban mencionados 8 veces en el texto bíblico, después la palabra unicornio fue modificada. Bueno, me hicieron más crítica, fue terrible. Yo nunca entendí cómo un video de 1 minuto podía despertar tanta locura. Pero bueno, verdaderamente que en el esoterismo cristiano el unicornio representa a Cristo y la dama es María Magdalena. Entonces son fabulosos, amo esos tapices porque traen mucha cantidad de información, información oculta, simbólica, que bueno, si bien siguen siendo un enigma, cada uno de esos tapices hoy está revelado y cada revelación nos cuenta el amor entre Jesús y María Magdalena, así que son una preciosura. Es como dijiste, un programa entero para hablar de los tapices nomás. Sí, exactamente. Sé que nosotros tuvimos la oportunidad de encontrarnos allí en Glastonbury, justamente al lado del Encino, que es uno de Así es. los esquejes que había quedado de lo que llevó José de Arimatea para allí, para la zona de Glastonbury. Y sé que nada es casual, justamente también estamos organizando nuestro viaje para allá y una de las cosas que había sido muy impactante para mí fue cuando llegué a París y encontrarme la Madeleine, la Catedral de María Magdalena, y encontrar en el altar principal justamente esta imagen, ¿no? Que es la imagen de María Magdalena embarazada. Pareciera completamente claro de que justamente ella está encinta, justamente allí en esta imagen. Si tuviera que compartirles algo a las personas acerca de cómo te sentiste vos cuando llegaste a ese lugar y encontraste también a María Magdalena representada de esta forma tan sublime, ¿qué podrías Para compartir mí, con la gente? sí, mira, para mí esta escultura de María Magdalena es de las más hermosas. Primero porque es a las claras una mujer embarazada, no hay ninguna duda, con sus brazos extendidos como dispuesta a abrazarnos, a recibirnos, dándonos la bienvenida, sostenida por ángeles, ¿no? Que la están custodiando. Ella tiene un gesto muy hermoso, un gesto compasivo, su cabellera larga, suelta. Vemos todo es una preciosura y además ella es el altar. En esta iglesia no ¿Mm? vemos la tortura de un Jesús crucificado, ensangrentado. Vemos el amor a través de una mujer. Podemos entender a Jesús y su amor a través de su descendencia,
a través de la imagen de María Magdalena. Esta iglesia que tuvo antes de llegar a ser consagrada Magdalena, muchas idas y vueltas, es un canto a esta mujer preciosa. Así se exhibe una de sus reliquias. A un costado está el fémur de María Magdalena y hay algo muy Sí. sorpresivo también a la entrada de esta iglesia. Cuando entramos a mano derecha, hay una escultura Ujú. enorme donde para Bien. mí y para muchas otras personas es el casamiento de Jesús y María Magdalena, que está siendo llevado a cabo por José de Arimatea. ¿Y cómo sabemos que podría ser José de Arimatea? Porque tiene colgado el pectoral sacerdotal. La escultura tiene colgado un collar, el pectoral sacerdotal es como un rectángulo con 12 Ujú. piedritas de colores. Cada piedrita representa a una tribu de Israel y ese es el símbolo de los sumos sacerdotes. Sabemos que José de Arimatea era un sacerdote que pertenecía al Sanedrín, era el tío abuelo de Jesús y sería quien está ahí oficiando el casamiento entre Jesús y María Magdalena. Por eso cuando uno entra a la Madeleine, a mano derecha lo primero que vemos es esa escultura que representa ese amor sagrado y luego en el centro la tenemos ahí a nuestra amada Magdalena. Así que bueno, si tienen la oportunidad de ir a Sí. París, a todas las personas no dejen de ir, bueno, agradecer, ¿no? Siempre a la Magdalena e ir a la iglesia de la Madeleine, que es una maravilla. Ha sido muy mágico de repente las veces que hemos estado allí, porque no es solamente, digamos, es como que es muy poderoso la magnificencia de la catedral, que tiene, digamos, como una arquitectura griega exteriormente, pero que además interiormente tiene como muchos mensajes que son claves, y justamente este que mencionas es uno que es muy impactante, porque justamente del lado derecho lo tenemos a esa situación que es justamente cuando se los está bendiciendo, y del lado izquierdo tenemos al bautismo de Jesús, o sea, Jesús, con José, Juan el con Bautista, Juan, perdón. Juan el Bautista, sí, Bien, es decir, que de los dos lados hay simbología de aguas, que en un caso está representado a través del casamiento y del otro lado a través de la unción, justamente del bautismo que realiza Jesús, que realizan a Jesús justamente. Entonces, interiormente también tenemos muchos lugares, o mejor dicho, muchas claves que también son sí, compartidas dentro de esa iglesia. Acá justamente esto que estabas hablando recién, vamos a ver si lo estaba buscando porque justamente forma parte de una de las fotos que son invariablemente necesarias de este lugar, en donde tenemos ese momento que es lo que encontramos al ingresar en la iglesia de la Magdalena, allí en París, precisamente. Es esta la imagen a la que tú estabas hablando recién. exacto, sí, y es una preciosura, es enorme, es divina, están tomados por sus manos derechas, lo que representa el matrimonio. Y ahí José de Arimatea haciendo como esta bendición sagrada, ¿no? Con la mano hacia el cielo y con la otra haciendo como una imposición de manos. Ujú. No, todo está también Juana de Arco, hay una reina merovingia, o sea, hay mucha simbología. Es una preciosura, hay unos ángeles a la entrada, como en la pila bautismal, bellísimos. Toda la iglesia de la Madeleine es un canto al amor, es una preciosura. Así que bueno, para todos aquellos que Así es. tengan la oportunidad de ir, que vayan con ojos nuevos a mirar algo que por ahí no siempre se va a encontrar. Me acuerdo que cuando a mi madre le dije, pero mamá, en la iglesia de la Madeleine, pero ¿cómo puede ser? No sé, fui varias veces en mi vida y cómo nunca vi el casamiento de ellos dos. Bueno, porque tal vez no, esa información no siempre estuvo disponible, así que bueno. Hay que Bueno, ir y hay que disfrutarlo. así es. Bueno, quiero agradecerte primero que nada por este espacio para poder compartir. Creo que a través de los ojos del alma, a través de la conexión con nuestros corazones, logramos establecer nuestro propio vínculo con estos mensajes conectados con la herencia de los cátaros, María Magdalena,
las enseñanzas del Maestro Jesús, y lo que es más importante es que tú estás aquí compartiendo este espacio, viendo este video, escuchando el entusiasmo que tiene Marisa Ventura como tantos nosotros, y que los invitamos a que cada uno puedan desarrollar que puedan desempeñar este llamado de su corazón para poder hacerlo en los caminos que sea que te lleve María Magdalena. María del Sol, ¿quieres compartir algo al final? Sí, pues sigue escribiendo Cita Grau diciendo qué mágico y qué belleza escucharte. Gracias, querida Maritza, querido José Luis, Carmen, María del Sol, y a todos los que están conectándose. Muchas gracias. Escucharte es una dulzura para el alma, Maritza, y reconectarnos esta conexión con la maestra, pero sobre todo con el legado del amor, que hace ratito decías, habían misterios, ahora los misterios se están develando. Está manifestándose la diosa y esta oportunidad de también que se den contigo en los viajes que también estás programando, al igual que José Luis, a Europa, que no se lo pierdan, que si es el llamado ir, visitar, tocar, estar ahí, que lo hagan. Y qué mejor de la mano de ella, que también tiene mucho que compartirnos. Muchas gracias, Maritza, por abrirnos este espacio en tu agenda, porque sabemos que andas muy ocupada. Gracias, José Luis. Gracias, Carmen, de compartir escenario con ustedes, y a todos, muy bonita tarde, buenas noches y a continuar el día. Muchas gracias, chicos. Un placer, Gracias, como Sol. siempre. Gracias a todas las personas que nos acompañaron y que luego nos verán también. Bueno, una felicidad para mí. Y bueno, ojalá Dios quiera que podamos coincidir nuevamente el año que viene, aunque sea en algún lugar. Y si es en Glastonbury mejor, sería una fiesta probablemente organizada en los cielos que vamos a bajar a la tierra. Así que gracias, gracias. Los abrazo con todo mi corazón. Muchísimas gracias a todos y seguimos en el camino. Así que muchísimas gracias. Nos vemos, hasta pronto. Que estén todos Gracias, bien. un abrazo grande. Gracias, Muchas gracias. gracias, Marisa. A Gracias ustedes, chicos. gracias Gracias. por tu amor, por tu sabiduría y por la predisposición. Gracias, muy Nos honrada. vemos, hasta Gracias. luego. Chao, chao. Adiós. Gracias.